Cáncer, alimentación y cosmética. ¿Sabías que muchas de estas enfermedades degenerativas que se van encontrando las personas tienen una influencia directa con lo que es sus estilos de vida? Créeme que cuando muchas personas inician en este proceso de entenderse con una enfermedad llamada cáncer, es más bien un llamado de atención, un llamado de alerta donde nuestro cuerpo nos pide cambios de hábito. El día de hoy vamos a estar entrevistando a la doctora Karina. Ella es especialista en alimentación para pacientes oncológicos y nos va a explicar cómo la cosmética y la alimentación influye en pacientes con cáncer. Hola, hola a todas. Voy a enviarle la invitación, que ya ella está aquí conectadita, para que iniciemos esta entrevista. Aquí tengo diferentes preguntas que nos fueron realizando y las vamos a responder el día de hoy. Muy bien, entonces ya envié la invitación. Aquí tengo todas las consultas que nos estuvieron haciendo en la caja. Y vamos a ver. Hola hermosa, ¿cómo estás? Hola Diana, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias por estar aquí, gracias por la oportunidad. Con todo gusto, muy alegre de estar acá compartiendo información y bueno, abriéndonos a este mundo de, de las enfermedades y de lo que nos colocamos en el cuerpo y todo. De verdad que yo estoy muy contenta de estar aquí contigo. Bueno, Karina, ahí estaba haciendo la introducción de este vivo donde vamos a estar conversando sobre el cáncer y la influencia de la cosmética y la alimentación en esta patología. Antes de iniciar pues con nuestro conversatorio, me gustaría por favor si te pudieras presentar ante la comunidad y iniciamos esta ronda de preguntas. Claro que sí, pues bueno, les cuento. eh, Mi nombre es Karina Cedeño Peliteri, soy nutricionista egresada de la Universidad Central de Venezuela hace 14 años y tengo diferentes especializaciones, una en obesidad y una muy especial que es básicamente mi propósito de vida. Lo descubrí hace 8 años cuando llego a Colombia y empiezo a trabajar en salas de quimioterapia junto a pacientes que estaban pues recibiendo tratamiento, y ahí decido hacer una especialización en oncología, lo que hoy día podemos decir que me cataloga como nutricionista oncológica, especialista en esta área. Estuve 6 años trabajando dentro de las salas de quimio con herramientas que pues pude ir adoptando y pude ir adaptando de la teoría, por lo que es un proceso que conozco bastante y que me apasiona absolutamente trabajar. Ahí pues digamos está un pequeño resumen de la trayectoria. Muy Gracias, es un honor para nosotras que hayas aceptado nuestra invitación y estés el día de hoy aquí compartiendo con la comunidad de Narunutri Cosmética este conocimiento tan valioso. Yo creo que a muchas personas actualmente tenemos un familiar o conocemos alguna persona que tiene cáncer, entonces ya es algo como bastante popular, de esas cosas que no queremos que sean tan populares, pero lo son, entonces qué bonito que podamos brindar a través del naturismo alternativas y formas de cómo ir llevando estos diagnósticos de una manera más amigable. Antes de iniciar todo lo que son las preguntas puntuales, yo tengo aquí también algunas que fueron realizando la comunidad. Por aquí dicen saludos desde Chile, saludos. La principal, para ir desglosando este asunto. ¿Qué es el cáncer? Ok, yo creo que este es muy buen punto de partida y me parece que lo primero que tienen que saber es que el cáncer no es una enfermedad única, es un grupo de enfermedades amplias, ¿m?, que afectan a diferentes órganos. Es decir, que hay muchísimos tipos de cáncer. De hecho, se reportan más de 200 tipos de cáncer
porque no es lo mismo un cáncer de mama que un cáncer de estómago, que un linfoma, una leucemia. Entonces, digamos, cada uno va a tener características especiales, aunque sus células compartan algunas, sí, algunas características, pero digamos, cada uno puede comportarse diferente de acuerdo al órgano que se afecta. Entonces, empezando por allí, quería decirles, porque a veces pensamos como cáncer en una única enfermedad, ¿cierto? La englobamos. Y pues a mí me parece muy bonito o sea, que podamos tener claro de que son muchísimas enfermedades que se catalogan dentro de esa palabra. Ahora, ¿qué es o cómo lo podríamos definir? Porque pues a lo mejor no es tan sencillo dar un concepto de algo que es tan amplio, pero básicamente el cáncer son células que están mutadas. Ahorita quizás toco un poquito ese tema, pero son células que crecen en desorden por mutaciones múltiples y ellas se dividen de forma anormal. ¿Okay? Su crecimiento es un crecimiento anormal, crecen y se van diseminando sin control en cualquier parte del cuerpo, saltándose múltiples mecanismos de regulación de nuestro sistema inmune, que sería el encargado de poder detectar estas anomalías y eliminarlas. Entonces, son células lamentablemente muy inteligentes que aprenden a saltarse los mecanismos rigurosos de nuestro sistema inmune y empiezan a crecer de forma descontrolada en cualquier parte del cuerpo. Algo interesante aquí es que son células que toman prestados nutrientes de nosotros. Nuestros nutrientes son células que empiezan a tomar prestados nutrientes y a cambiar la funcionalidad de nuestro cuerpo hacia las proteínas, carbohidratos y grasas, lo que hace que nuestro cuerpo cambie su metabolismo también a su favor para que puedan favorecerse el crecimiento de esas células anormales. No, no sé si me expliqué o los confundí más. Está súper bien porque es bastante interesante este punto, ya que muchas personas, pues yo no sé, yo soy muy expresiva con el rostro y estaba como... ¿Qué está diciendo? Es que está perfecto porque así nosotros podemos desglosar y entender por qué hay gente, como por aquí nos dice Bexy, clarísimo, hay gente, ¿por qué me da cáncer de mama? ¿Por qué me da cáncer de piel? ¿O por qué me da cáncer de próstata? ¿No? Entonces, en base a esto, nosotros podemos determinar que simple y sencillamente es una malformación de nuestras células y a mí me encantó lo que me dices porque, por ejemplo, yo pensaba con el concepto del cáncer como que, bueno, son células que crecen mal, pero no sabía que eran tan inteligentes como uno las ve como que no son inteligentes, ¿no? Como que, bueno, las que se deformaron. Pero realmente, eh, pero realmente es un grupo de rebeldes sin causa, inteligentes y astutas que atentan con este Correcto. núcleo principal que es nuestro cuerpo. Me encantó. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, hermosa, aquí tenemos una segunda pregunta. ¿Por qué nos da cáncer? Bueno, creo que aquí ya teniendo este panorama claro de que son células inteligentes y rebeldes que se saltan múltiples mecanismos de regulación, tenemos que saber que son células que están mutadas. ¿Qué significa esto? Que están alteradas en su composición genética. Nosotros tenemos algo que se llama ADN, que a lo mejor lo asociamos y lo hemos visto muchas veces que es como una escalerita, ¿sí? Esta escalerita tiene peldaños que se comunican entre sí, entre las dos laterales. Una mutación básicamente es cuando se va afectando la estructura de esta escalerita del ADN, que es como nuestro manual sagrado. Es donde está toda la información genética que nosotros tenemos para nuestra replicación celular. Entonces, cuando hay muchas cosas o cuando
realmente nos exponemos a factores que son estimulantes y ya ahorita pues te los menciono, se generan estas mutaciones y es cuando las células empiezan a crecer de una forma anormal, porque ya tiene un código de crecimiento, ya tiene un manual, pero ese manual se va alterando con cada mutación que va haciendo en esa escalerita del ADN. ¿Qué pasa para que una célula mute? ¿Sí? Pasa que se expone a muchos agentes agresores. Muchas personas piensan que el cáncer es genético y la verdad es que solamente del 5 al 10% del cáncer es genético. Es un porcentaje muy chiquitito. Ahorita, hoy día, empezamos a ver familias donde empieza una persona con un diagnóstico de cáncer y antes no había ningún tipo de familiar que tuviera ese tipo, esas enfermedades. Entonces, ay, pero es que en mi familia no había y yo soy la primera. ¿Qué pasó? Bueno, hay un 90 a 95% de elementos que están en el ambiente que son los que activan esas mutaciones y hacen que nuestras células empiecen a crecer sin control y a saltarse los múltiples mecanismos de vigilancia. Estos, digamos, dentro de estos elementos ambientales o factores ambientales que van a estar allí en el diario, hay de todo tipo de factores, es lo que realmente hace que las células puedan prenderse, digamos, prenderse es activarse para este tipo de enfermedades o mantenerse apagaditas. De hecho, una persona que tenga en su familia una genética de predisposición al cáncer, si controla los factores ambientales, reduce el riesgo de prender el switch. ¿Listo? Y una persona que no tenga absolutamente ningún tipo de antecedente familiar de cáncer puede encender el switch solamente con la exposición continua a estos factores ambientales. ¿Cuáles son? Entonces, digamos, dentro de los factores ambientales, les decía, del 90 al 95% son estos factores ambientales. Dentro de ese 95%, el 35% es lo que comemos. Es un porcentaje súper grande, súper grandote. El 20 al 30% es asociado al consumo de cigarrillo, ¿no? El 10 o del 15 al 20% va asociado a infecciones. Por ejemplo, personas que viven y conviven con infecciones como la Helicobacter pylori, por ejemplo, que es tan conocida y famosa entre todo el mundo y es esa infección en el estómago, pues eso da pie a que en el tiempo se pueda originar un cáncer de estómago, por ejemplo, o infecciones como el VPH. También hay ciertos tipos de cepas, de virus que pueden ocasionarlo. Y así en diferentes órganos hay diferentes infecciones que pueden también predisponernos. Del 10 al 20% de ese 95% está asociado a la obesidad o al exceso de tejido de grasa corporal. Independientemente del peso, tenemos que saber que nuestro cuerpo se compone de músculo y de grasa. Bueno, y de huesos y de órganos, pero los tejidos, digamos que son importantes siempre ver, es músculo y grasa. Tú puedes estar en tu peso ideal, porque tu peso para la talla está bien, digámoslo así. Pero si hacemos una medición interna y tienes mucha grasa y poco músculo, estamos en riesgo. ¿Listo? Y hay otros porcentajes como asociaciones al alcohol, el estrés sostenido, personas que viven con un estilo de vida súper estresante, súper demandante, entra aquí también como factores de riesgo. Y lo que pues hablábamos y lo que bonito de este espacio de hoy, y es también que al medio que nos exponemos en cuanto a cosmética, por ejemplo, lo que nos ponemos sobre nuestra piel, tiene un porcentaje también de estimulación como factores ambientales, porque nuestra piel es capaz de absorber sustancias que pueden promover algunas alteraciones y mutaciones en nuestras células. Entonces, ¿cómo se origina un cáncer? Es multifactorial.
hay muchas cosas que pueden pasar al mismo tiempo y para que una persona lo desarrolle dependerá del grado de exposición y el tiempo de exposición y el número de exposición a diferentes factores. Maravilloso, Karina. Entonces, por ejemplo, entendiendo que la medicina también hace un aporte a la recuperación a las personas con cáncer, si una persona con cáncer solamente se hace una quimio, ya puede estar curado de cáncer, o lo ideal es que haga su tratamiento, cambie su alimentación, cambie su cosmética, emocionalmente esté más estable, porque hemos visto que hay muchos estudios que ratifican que las personas que reciben el diagnóstico de cáncer como una manera optimista de ver un llamado de alerta de su cuerpo y no como medio cáncer, me voy a morir, que es totalmente entendible, no se juzga, pero que las personas que lo reciben como, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Tienden una alta tasa de recuperación, ¿sí? Ujú. Sí, de hecho, la enfermedad debe verse siempre como un llamado de atención a ver qué está pasando en la vida de esa persona que sería importante atender y mejorar. ¿Mm? Bien sea porque ha descuidado su alimentación, porque ha descuidado de sus prioridades, se ha despegado de ser de hecho parte de las prioridades de su vida y se deja de último por X, Y o Z, ¿sí? Entonces, digamos, la enfermedad es un alto que debe enseñar a ver qué hay detrás y cómo podemos hacer para mejorar todas estas situaciones que nos han puesto en donde estamos en este momento. Una persona que realiza solamente un tratamiento de quimioterapia, radioterapia o una cirugía y no modifica el resto de factores, tiene mayor riesgo de recaídas. Y esto pues es una de las cosas que tenemos que tratar de evitar. Si yo sigo estando en un medio que es estimulante, las células tumorales van a tener otra vez todo ese elemento mutágeno que va a permitir que vuelvan a desarrollarse. Las personas que están sometidas a este diagnóstico y a los tratamientos deberían mantenerse abiertos al acompañamiento nutricional, emocional. Ir a terapia o ir al psicólogo no significa que estemos locos, no significa que estamos mal, significa que necesitamos herramientas especializadas para lidiar con situaciones que pues van a requerir un abordaje un poquito más especial, ¿no? Un poquito más profundo. Necesitan también modificar todas esas cosas que están alrededor, eh, entrando al cuerpo por medio de la cosmética o por medio de los productos que utilizamos en el diario, también no sé, champús y tintes, que por ahí me preguntaban el tema de los tintes, y mejorar siempre y migrar hacia todo lo natural. Y de hecho en la alimentación debe ser así, menos procesados y más alimentos naturales. Entonces es necesario unir todas estas estrategias para la recuperación y la búsqueda de la salud de esa persona. Muchas gracias. Chicas, aquí hay algunas preguntas que están dejando en el chat. Yo las estoy apuntando aquí para irse respondiendo con muchísimo gusto. Muchas gracias, Karina. Eh, Muy bien. Aquí tenemos la siguiente. ¿Cómo influye la alimentación en esta enfermedad? Hola. Hola, ¿me Ya, ya, escuchas? ya. Súper. Sí. Entonces, Eh, uh-huh. ¿Sí me escuchaste la pregunta? ¿Cómo influye la alimentación en el desarrollo de la enfermedad? Sí. Influye muchísimo, como les decía, el 30 al 35% de los factores ambientales representa lo que comemos. Recuerden que comemos todos los días, 3, 4, 5. Hay personas que pues todo el día desde que se paran van comiendo. Y eso es una exposición continua e inevitable a los alimentos. Entonces, definitivamente, el porcentaje de incidencia de lo que comemos sobre la enfermedad es
bastante representativos, no solamente por el porcentaje de 30 a 35%, sino porque todos los días nos exponemos a la alimentación varias veces. Entonces, es supremamente interesante poder adoptar hábitos saludables que disminuyan el riesgo de ingresar alimentos que son mutágenos, es decir, Maravilloso, que generan estas alteraciones. maravilloso. Las personas que están conectándose, les recuerdo que estamos con Karina. Ella es especialista en nutrición para pacientes oncológicos. Estamos aquí con todas estas preguntas supremamente interesantes sobre el cáncer y la influencia de los alimentos y la cosmética. Preguntar también, ¿qué alimentos son contraindicados en las personas con cáncer? Ok, digamos, en líneas generales, ¿me escuchas? Sí, Sí, perfectamente. ok. Bien. En líneas generales, los alimentos de la vida moderna, los alimentos industrializados, todas esos productos que ya están listos para comer, que ya están disponibles para abrir un paquete e introducirlo en nuestro organismo, no son recomendables. ¿Por qué? Porque ya esto tiene un montón de aditivos y conservantes que la mayoría de ellos tienen efectos cancerígenos, por lo que no sería recomendable llevar una alimentación rica en productos industrializados o productos procesados. Bueno, eh, me he fijado mucho en que las personas comen en el diario muchísimos embutidos. Es algo que a veces forma parte de la rutina de las casas, las rutinas diarias de la casa. Y eso es algo que debemos evitar. Entonces, todo lo que sean embutidos, productos industrializados, son claves para evitar. Ojo, dependiendo también de cada, o sea, de cada tipo de cáncer, acuérdense que hay un montón de enfermedades acá englobadas, se harán algunos ajustes pertinentes porque hay alimentos o hay que pueden ser un poco más eh, lesivos que otros para diferentes tipos de células o por ubicación de la lesión. Pero en líneas generales podríamos decir ya a gran escala, productos industrializados, embutidos, alimentos con mucha grasa animal también hay que evitarlos. Entonces de repente eh, la piel de las aves, las carnes con mucha grasa, con muchos gorditos, ese chicharroncito y cositas que tengan toda esa grasita animal, también es conveniente evitarla porque tienen unos factores estimulantes y mutágenos. Muy bien. Doctora, ¿y los lácteos entrarían también dentro de este registro? ¿O cómo Depende, okay. depende del tipo de lácteo, depende de la calidad del lácteo y de la frecuencia de consumo inclusive de la etapa de la vida. Yo pensaría que aquí una de las recomendaciones es no satanizarlos, pero tampoco pues consumirlos durante todo el tiempo. Pienso que es importante controlar el aporte de grasa de los lácteos. Yo soy más partidaria de consumir lácteos fermentados y no lácteos como la leche propiamente, sino quizás un yogur o algunos tipos de quesos que pueden metabolizarse mejor y tienen un mejor perfil de grasas y de hecho aportan probióticos que una leche como tal, solita, ¿no? Se pueden utilizar otros tipos de sustitutos y también serían muy válidos, pero pues depende, como te digo, del caso y de la necesidad del paciente. Maravilloso. No, está bien esto de no satanizar porque también a veces hay casos donde pues sacan todo o hay quizás pues personas que le Mm, dicen no, quita todo y a veces eso genera como cuando uno está habituado a ciertos alimentos genera ansiedad y si claro. hablamos de esta parte emocional, entonces a veces quizás te puede ayudar hasta tomarte tu cafecito con lechecito un poquito
y no que sea Ujú. todos los días a toda esa sensación que te da saber que no puedes absolutamente nada. Entonces me parece súper hermosa y por eso te invitamos porque eres una de estas, nosotros las llamamos chicas de la luz, que son estas, no sé si atreverme a decir nuevos, pero cada vez se están viendo más médicos que ven la salud o la enfermedad desde un punto integral y al paciente no solo como un paciente con un diagnóstico, sino como un ser con múltiples necesidades y que cada caso es particular. Entonces, de verdad me parece hermosísima la labor que estás haciendo, Karina. Muchas gracias. Con todo mi amor. Aquí otra preguntita. Eh, en caso de tener cáncer de piel, ¿qué alimentos recomiendas? Bueno, em, hay unos alimentos en particular que sería interesante reforzar. Sin embargo, recuerden que la alimentación en líneas generales tiene que ir basada en patrones saludables con la incorporación de todos los grupos de alimentos en su mejor versión. ¿Ok? No estaría bien decir, por ejemplo, ahorita que está de moda estas dietas cetogénicas y que han empezado a decir que los carbohidratos son malos, entonces ahora decir que todos son malos, no, hay carbohidratos buenísimos y que son necesarios. Entonces, como les digo, lo que les voy a recomendar son cosas puntuales, pero la alimentación tiene que ser equilibrada en su máxima expresión. Entonces, cuando hay un cáncer de piel, debemos reforzar alimentos que tengan sobre todo betacarotenos. Entonces, alimentos usualmente de color amarillo, naranja, inclusive algunos alimentos de color verde, como fuentes naturales que están en verduras y en frutas, sería bastante conveniente. Entonces, por decir algo, calabaza, zanahoria, espinacas, ¿sí? Serían algunos tomates, sandía, mango, serían algunos alimentos que pues estarían muy acorde a reforzar en este tipo de enfermedades. Bueno, Karina, y hablando de esta que, o sea, a mí tú me hablas de brócoli, tomate, calabaza y yo digo, ¡ay, qué rico! Pero una persona, ¿verdad? Que realmente es cero frutas, verduras, no, a mí no. Hay personas que no comen fruta literalmente o te comen, son, yo les llamo monobanánicos, que solo comen bananas, ¿no? Es la única fruta que... Entonces, eh, este, ¿cómo ¿cómo hacer, como por ejemplo, tú como médica, cuando te llega una persona con una patología, cómo hacemos este llamado a atención? Te digo esto porque capaz las personas que nos están viendo en casa tengan alguna persona con cáncer y capaz, pues la mayoría de las personas que están aquí les gusta el naturismo, les gustan las plantas, la alimentación saludable, pero como yo digo, casi siempre somos la ovejita verde de la familia. Entonces, ¿cómo yo le digo a mi familiar, ¿no? Así tipo, oye, mira, está bien todo el tratamiento que estás haciendo, pero ¿qué tal que vayas a una nutricionista y que comas más vegetales? ¿Cómo podríamos hacer un abordaje así, una persona desde casa? ¿Qué le podríamos Bueno, recomendar? lo primero es tener claro que en estos días lo hablaba porque hice una publicación que generó un poco de debate y preguntaba como que, ¿qué habías pensado cuando, qué fue lo primero que pensaste con respecto a la alimentación cuando te diagnosticaron cáncer? Y hay personas que dijeron como que lo menos que piensas es en la alimentación y otras personas como que sí, lo primero que pensé fue que había que hacer un cambio. Entonces, yo pienso que deben saber que la alimentación es, que el cáncer es una enfermedad causal y no casual, ¿ok? Es decir, que tenemos que sentarnos a mirar qué estamos haciendo y qué podemos mejorar. Ya partiendo de la información que hemos dado y que la alimentación es uno de los pilares fundamentales, es en cuenta de cuáles pueden ser esas falencias que estamos teniendo en casa y que necesitamos ir adaptando. La alimentación tiene que ser
adaptar, o sea, se debe adaptar progresivamente cuando las personas tienen estas resistencias, porque usualmente, nada, son 30, 40, 50 años haciendo las cosas de una forma y de repente venir a decirle, oye, hay que comer vegetales y que tú me digas, no, pero es que yo en mi vida he comido vegetales, es una tarea de desaprender y reaprender. Y aquí toca como hacer como con los niños chiquitos. Y una estrategia que podemos hacer en casa si tenemos algún familiar que se resista a comer vegetales sería empezar por cremas, por ejemplo, hacer preparaciones donde estén allí como medio ocultos y que no tengan sabores tan fuertes para que sean eh, más abiertos a probarlos y que podamos tener ese valor nutricional sin que se genere el rechazo. Entonces, digamos, habría que empezar de a poquito, pero que el paciente siempre juegue en el equipo con nosotros, siempre quiera avanzar en su recuperación y que esté disponible para hacer los cambios. Si el paciente no quiere hacer los cambios, no podemos obligarlo, ni yo como profesional, ni la familia que a veces se desespera muchísimo y quiere ayudar, pero nada pasa obligado. Para que todo fluya, el paciente debe estar trabajando también y ser parte de la recuperación. Qué poderoso esto que nos comentas, totalmente de acuerdo contigo. Es tan hermoso. Gracias, Karina. Ok, por aquí nos preguntan, ¿por qué no es recomendable o no es apto que se usen cosméticos? Ah, bueno, no todos los cosméticos, cosméticos industriales. Fíjense, ¿se acuerdan que les dije que la piel es un órgano, ¿ok? No es, hay una barrera que nos separa del ambiente, sino es un órgano que nos permite estar en contacto con el exterior. Y al ser un órgano, la piel también recibe lo que está afuera, es una vía de acceso a nuestro interior y todo lo que ponemos sobre nuestra piel va a tener un impacto positivo o no en nuestras células. ¿Se acuerdan que les dije que tenemos una escalerita madre que es nuestro ADN y que los peldaños cuando se saltaban eran mutaciones? Hay muchos elementos que se le adicionan a los cosméticos que tienen este efecto de hacer que se salten los peldaños de nuestra escalera madre y se generen mutaciones. De hecho, se han encontrado residuos de estos productos cosméticos industrializados en las mamas, en, en biopsias que se han hecho, en estudios que se han hecho. Y también se han encontrado, me comentabas el otro día que habían hecho estudios donde también se habían visto en, en el útero, ¿cierto? En el útero, pero también se ha visto en los fetos de los bebés. Y que imagínate que pues nosotras como madres y como todas estas receptoras de vida le estemos transmitiendo a nuestros chiquitos y los estemos predisponiendo a mutaciones cuando ya sea adulto. Entonces, estos factores que hablábamos ambientales entran estos elementos a los que estamos expuestos a través de la piel. Hay algunos que seguramente los han escuchado y son hoy día como muy famosos porque a lo mejor ya se han estado sacando de muchos productos comerciales que son los parabenos, por ejemplo. Entonces, pues usualmente el producto hoy día comercial dice, bueno, libre de parabenos, pero todavía ahí le queda mucha tela que cortar a un montón de productos y cosméticas. Dígame si compramos estos productos chinos o marca Acme que andan por allí, que son más económicos y entonces sí, empezamos a colocarnos esto y nos estamos exponiendo a un montón de cosas que no son convenientes. No sé si quieres, Diana, que mencionen esos productos que necesitamos estar leyendo en las etiquetas y evitar colocarnos sobre el cuerpo. No ¿Te te, parece?
que se me cortó un poquito, escuché leyendo en las etiquetas. Si te parece que, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Sí, ok. Si te parece bien, que nombre cuáles son esos elementos que pueden Ah, identificar en las etiquetas de los productos para evitar colocarlos sobre la piel. sí, está perfecto, ¿Sí? doctora. Muchas gracias. Listo, entonces una de las cosas que debemos evitar, como les acabo de decir, serían parabenos, pero también productos que contengan triclosan. Usualmente esto está en los jabones de hecho de estos para lavarnos las manos o jabones líquidos para ducharnos. Evitar también las sales de aluminio, que se ha puesto muy de moda con el tema de los desodorantes, por ejemplo. Evitar los fitatos y los ciclohexanos. Eso están reportados, digamos, en las etiquetas y sería importantísimo poderlos descartar de los productos. Y la forma más sana de hacerlo es optando por productos de la naturaleza. Muchísimas gracias. Claro que sí, entonces es súper importante entender como que también, porque doctora, nosotras desde Narunutri Cosmética vemos la cosmética como otra forma de alimentarnos, ¿sí? Porque la piel también come todo lo que nosotras colocamos en nuestra piel. Es un periodo de tiempo muy corto, va directamente al torrente sanguíneo y se distribuye por todo nuestro cuerpo. Y si bien la alimentación estamos desayunamos, almorzamos, cenamos, merendamos, estamos ingiriendo a nivel oral, ¿no? En la cosmética también desde que nos levantamos estamos pasta dental, jabón, geles, perfume, maquillaje, estamos llenando nuestro cuerpo con una serie de activos que, como usted Ujú. bien dice, y a nivel ambiental están atentando con nuestra salud, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí voy a leer un mensajito de Norma. Felicito y celebro que hagan estas charlas tan importantes para todos. Lamentablemente, mi hermana menor falleció de cáncer, le hicieron quimio, rayos y ningún médico le hizo alguna recomendación. Norma hermosa, nuestro más sentido pésame y por tu hermana y por muchas más personas que no han podido conseguir quizás este tipo de luces naturistas es que estamos haciendo este espacio, así que gracias por estar acá. Eh, entonces, por aquí también nos dice que ningún, ninguno aconsejó alimentos a sacar, que comiera lo que quisiera, que comiera lo que quisiera. Entonces, doctor, aquí, por ejemplo, me parece interesante porque hay médicos que quizás sea por un tema de desconocimiento, ¿no? Puede ser, no abordan el cáncer desde estos otros factores integrales, sino más bien tipo como lo que normalmente la mayoría de las personas reciben. ¿Por qué podría ser esto? Lamentablemente, ¿me escuchas? Sí. Sí. Es que a ratos como que siento que no sé si es mi internet que está fallando, pero bueno, lo importante es que me escuches. A ratos el desconocimiento del cuerpo médico hacia, o la falta de reconocimiento, mejor dicho, de los médicos con las otras áreas complementarias. Así como yo no soy y no estoy capacitada para formular un medicamento de quimioterapia, ¿verdad? Porque no tengo idea qué medicamento necesita este tipo de lesión. Pasa lo mismo con la alimentación. Muchas veces eh, no se está capacitado y falta mucha información por parte del gremio médico hacia la parte de nutrición. Y muchas veces asumimos como paciente que el médico lo sabe todo y nos tiene que dar toda la información. Y no, los médicos pues van a ir enfocados a mandar su tratamiento médico. ¿Qué es lo ideal? Que siempre que haya un diagnóstico oncológico desde el día 1, el paciente sea remitido a nutrición oncológica, a psico-oncología, que es manejo terapéutico especializado para cáncer, dependiendo del tipo de lesión con fisioterapia para manejar todo lo que es la movilidad, la parte del ejercicio
y diferentes ramas dependiendo de las necesidades del paciente. Pero estas serían tres remisiones que deberían ser obligatorias, deberían ser, es el deber ser, y no pasa. A mí me da un poco de angustia cuando escucho que los médicos le dicen pasa muchísimo y es coma lo que quiera, siga su vida normal, eh, y digamos este tipo de recomendaciones que lo que pueden hacer es que de hecho el paciente tenga un proceso oncológico muy tortuoso, porque pues de repente si yo soy un paciente que estoy teniendo mucha diarrea, entonces sigo comiendo, no sé, me meto un plato de frijoles y me como tal cosa, o sea, me va a dar más diarrea, ¿cierto? Y me voy a sentir mal y ¿qué va a pasar? Le voy a tener un pánico horrible a la quimio, porque voy a pensar que eso me está haciendo mucho daño y resulta que a veces lo que hay que hacer son pequeños ajustes dietarios para que muy bien en sus aplicaciones, porque es posible pasar un proceso oncológico tranquilo, ¿ok? Entonces, cuando pasen este tipo de cosas, creo que como pacientes debemos nosotros indagar un poco más y en buscar las ayudas especializadas que nos den tranquilidad. Y eso es muy importante, que lo sepan. La alimentación en cualquier enfermedad la maneja Nutri y eso es lo que tenemos que optar, por siempre buscar la orientación de un profesional en el área. Ok, supremamente poderoso. Entonces, mis chicas atentas, no solo vamos con el diagnóstico de, bueno, hazte la quimio, toma estos medicamentos, sino que también esto que es poderosísimo, me voy al nutricionista, me voy al psicólogo oncológico, importante, no es cualquier psicólogo, es un psicólogo, mi terapia es de ejercicio, porque el ejercicio nos, ¿qué hace? Empieza a esa de mi cuerpo, entonces eso es lo que yo estoy necesitando básicamente cuando estoy atravesando una enfermedad como esta. Por aquí, eh, qué poderoso, me encanta, gracias, gracias por el espacio, gracias a toda la gente que están conectadas, me apasiona muchísimo porque como promotora naturista me parece tan poderoso que las personas sepamos realmente que a veces no es como, bueno, medio, ¿no? O me muero o me hago la quimio y quedo medio muerta, porque realmente mucha gente queda bastante mal con las terapias de quimio, porque no solo atacan la célula cancerígena, es un atentado a todas las células, ¿no? Entonces, cuando nosotras, si se decide hacer la quimio, que pues hay personas que Uh toman otros -huh. caminos que también son válidos, una alimentación naturista puede llevar un camino muy bueno, sobre todo para esos madreos, para las náuseas, diarreas y todas estas cosas que se suscitan a través de la quimioterapia. Por aquí son un paciente con cáncer de estómago, ¿qué sería un no rotundo en alimentación? Así tipo, o sea, tienes cáncer de estómago, esto no, por favor. ¿Qué podría ser? Ya con la lesión instaurada, ¿sí? Sí, dice Bueno, un embutidos, sentido. embutidos, entiendan embutidos como salchicha, jamón, mortadela, chorizo, fiambres, así sea jamón de pavo libre de grasa, super guau, recontra guau, es embutido, ¿ok? Entonces, los embutidos serían una de las cosas importantísimas a evitar. El alcohol, las bebidas alcohólicas definitivamente no son bienvenidas en un diagnóstico oncológico, menos en un diagnóstico de cáncer mosca, con esas recomendaciones de la vieja escuela, porque a veces se nos van a preparaciones naturales que pueden ser lesivas. Entonces hay personas, y me encontré muchas veces en las salas de quimio, recetas naturales que se hacían con eh, brandy o con whisky o con algún tipo de bebida alcohólica y se le colocaban hierbas y otras cosas, y eso no se debe hacer, ¿ok? Otro tipo de cosas que debemos evitar, y creo que es importante que esto igualmente lo tengan claro el resto de las personas, y es que no debemos consumir ningún tipo de alimento quemado, nada que tenga una costrica ya más oscura de lo usual, que ya tenga esa costrica negra, quemadita, que hay personas que aman
la pega del arroz y que aman las tostadas bien quemadas o las arepas bien quemadas o las proteínas. Este tipo de sustancias son absolutamente lesivas para el estomaguito. Entonces, nada que esté quemado, dorado en exceso. Y las carnes rojas pueden ser muy difíciles de procesar cuando hay un cáncer de estómago, por lo que a lo mejor acá optaríamos por utilizar proteínas blancas de fácil digestión. Claro, porque por ejemplo aquí mira, Sol le dice, mi marido está en tratamiento y una Nutri le dijo que coma tranquilo, azúcar, pan, dulce y leche. ¿Tú qué le dices? Que cambie de Nutri, que cambie de Nutri, que verifique si es una nutricionista certificada y ojalá sea capacitada en oncología. El mundo de la oncología es un mundo aparte. Les digo, cuando yo llegué a la sala de quimioterapia, mi primer día de trabajo, ya teniendo la mitad de mi carrera avanzada, con cierta experiencia, me di cuenta que no sabía nada, nada de oncología. Y lo digo muy fácil porque eso nosotros no tenemos que saberlo todo, ¿ok? Seguramente si yo me meto en una sala de pacientes con enfermedades renales, ¿verdad? Que están haciendo hemodiálisis, wow, para mí es respetable la nutricionista que está capacitada en eso, porque ese no es mi mundo, ¿listo? Entonces, en oncología es muy importante que el personal que le atienda sea capacitado. Hay recomendaciones que la voz interna que uno tiene, esa sabiduría interior a uno le dice, esto a mí no me cuadra, esto no está bien. Cuando a ti te dicen coma azúcar y coma el resto hoy día que hemos tenido tanta información disponible, sabemos que no es bien. Entonces, búscate a un profesional que realmente tenga unas herramientas mucho más acertadas para que tu esposo salga adelante de la mejor forma. Claro que sí, mi hermosa Sole, y te voy a recomendar aquí mismo en algún lugar estos botoncitos del Instagram, y yo igual yo le dejé etiquetada en las historias, si eres seguidora de Naruto Nutricosmética, igual la voy a dejar después a Karina. Ella hace consultorías online a nivel internacional, así que desde te recomiendo que puedas tener una consulta con ella, ¿sí? Entonces, es muy importante esto que ella nos dice, no todos los nutricionistas se encargan de estas necesidades particulares. Muy bien. Lo vemos con nutricionistas en escuelas que hacen unas dietas nutricionales que uno dice, Dios mío, ¿qué le están dando a los niños? No, eso es lo que dijo la nutricionista, pero esa nutricionista Correcto, tenía una especialización en alimentación infantil, entonces ahí es que nosotros, una alimentación infantil subtropical, una alimentación infantil para personas del altiplano, todo tiene como una caracterización. Es como nosotras te comento, a veces nos dicen, ay, ustedes hacen cursos. ¿Por qué no hacen cursos de cremas y de desodorantes y de serum o demás cosas? Y nos apasiona y sabemos hacer muchos productos, pero nuestra especialidad es el maquillaje, la jabonería y productos capilares. Es nuestro fuerte, no los conocemos de arriba para abajo y seguimos aprendiendo, pero es lo que más uno dominio tiene. Entonces, cada vez que nosotros estemos buscando algo puntual, lo mejor es siempre irnos con las personas que más experiencia tienen puntualmente en ese caso específico. Entonces, por correcto. aquí porque hay lunares que son cancerígenos. Bueno, eso sería genial preguntárselo a un dermatólogo. Pero bueno, son células que pues crecen mal, tienen características anormales y no se comportan igual que el resto de las células de la piel. Entonces, digamos que eso podría ser eh, mi comentario, pero pues específicamente sería chévere preguntárselo a un dermatólogo. Maravilloso, súper, claro que sí. Y por aquí, por aquí nos preguntan también qué porcentaje dentro de estos porcentajes que estuvimos hablando ambientales podría tener específicamente incidencia en la cosmética. Viste que hablamos de un 30-35 la alimentación, en el factor Ujú. estuvimos también con un 10%, obesidad, infecciones, cigarrillos, alcohol. ¿Qué porcentaje nos podría dar en sí la cosmética?
Está entre el 10 y el 15% restante. Ok, súper bien. Entonces por aquí dice, muchas gracias Angie, que también Angie es una compañera especialista en alimentación y nutrición y también está dando allí aportes muy valiosos en el chat. Muchísimas gracias Angie. Por aquí nos preguntan, ¿los flavonoides en qué alimentos están? Los flavonoides. Bueno, los flavonoides son antioxidantes muy poderosos. Es importantísimo saber que pues usualmente los vamos a encontrar en frutas y en verduras. ¿Ok? En líneas generales, mientras más verduras y más frutas consumas y mientras más variedad, vas a tener más cantidad de nutrientes diferentes. Hay algo muy interesante en la oncología y es que los pacientes se casan usualmente con un tipo de alimentos especial. Por ejemplo, la guanábana es súper famosa en la oncología. Todo va entonces a comer guanábana todos los días y se pierden de recibir estos elementos nutritivos que aportan otras frutas, por ejemplo. Entonces, básicamente, mientras más frutas y vegetales consumas, muchísimo, muchísimo. Pero están contenidos en frutas y verduras. Y buenísimo que traigas a colación el tema de la guanábana, porque hay una concepción de que lo natural es inocuo, ¿sí? Y eso no necesariamente es así. Por ejemplo, hay muchas plantas que son naturales, pero son muy tóxicas. La guanábana tiene muchos estudios en cuanto a que es anticancerígena, la chirimoya y todo, pero si tú comes guanábana todos los días, te va a dar una diarrea que no vas a poder ni caminar. Entonces, es muy, muy importante como no irnos como los polos extremos Sí, ¿no? bueno, Y de hecho, un consumo excesivo, por ejemplo, de esta fruta en particular, podría generar interacciones fármaco-nutriente con algún tipo de quimioterapia. Entonces, en exceso tampoco es recomendable porque puede disminuir la efectividad de la quimioterapia en algunos casos, en algunos fármacos. Entonces, como dicen en mi tierra, un dicho que me da mucha risa, pero que se va a entender perfecto, y es ni tan calvo ni con dos pelucas. ¿Ok? Entonces todo en su medida justa, todo en equilibrio. No hay nada que yo pueda comer o sea, no hay ningún alimento que yo pueda comer todos los días que me pueda curar. Eso no existe. ¿Ok? Y que a veces tenemos la concepción de que puede ser así. No, un conjunto de alimentos bien combinados va a permitir que mi cuerpo tenga las herramientas para poder sanar, pero no se le atribuye a un único alimento un poder anticancerígeno por sí solo. Entonces, pilas con eso. y también algo muy importante, mi gente linda, es con el tema de las dietas. Gracias a la divinidad de la digitalidad, nosotras podemos tener acceso a muchísima información y hay muchos blogs y canales que dan ciertas líneas de alimentación, más la recomendación. Si tú estás transitando una patología que puede estar atentando con tu vida, como puede ser el cáncer, lo más recomendable no es que te pongas a googlear qué comer para cáncer de mama, ¿sí? Lo más recomendable es que tú tomes de la mano de especialistas, como es este caso el de Karina, que ellas te van a hacer un diagnóstico, ¿sí? Van a ver qué comes tú, cada cuántas horas comes, cada cuánto das del cuerpo, como en el caso de ser mujer, te viene la menstruación, cómo viene tu menstruación, cómo eres madre, tienes mascotas, trabajas, sí, toda esa indagación la hacen profesionales apasionados y abocados por tu salud, como es el caso de la doctora. Y entonces ahí tú vas a poder tener un mejor canal de cómo llevar tu alimentación, porque una persona que tiene una patología como el cáncer, que dentro de los factores principales podemos encontrar el factor de alimentación, de la noche a la mañana no es recomendado y tampoco es sencillo cambiar a un estilo de alimentación diferente y menos sin la guía adecuada. Entonces es Correcto. importante, por eso quisimos traer a la doctora el día de hoy, para que ustedes conocieran que este tipo de nutricionistas están a disposición, porque antes, sinceramente, nosotras
No sabíamos que habían nutricionistas específicamente para pacientes oncológicos. Y cuando conocimos a Karina dijimos, por favor, además que nuestras clientas las dos son Nutri, nosotras Nutri Cosmética y ellas Nutri Oncológica, le dijimos, por favor, hagamos un vivo para nuestra comunidad, porque estos pequeños, estas pequeñas claves que dan la luz a lo que estamos buscando. Entonces, bueno, mi querida Karina y a todas las personas que han estado conectadas el día de hoy, muchísimas gracias y también a las personas que lo van a ver en diferido. Gracias por haberse tomado el tiempo para ustedes, para su salud y ciertamente para la de sus seres queridos. Mi hermosa, por favor, si nos puedes dar unas palabras de despedida, te las agradecemos mucho. No, bueno, nada, mucho agradecimiento por darme este espacio, porque podamos conversar sobre temas que realmente son enriquecedores para nuestra comunidad. La nutrición se lleva a muchos niveles y siento que debemos promover todo lo que vaya en pro de nuestra salud. Así que yo quedo abierta a la posibilidad de hacer espacios como estos con ustedes. Me encantó. Definitivamente espero que las personas empiecen a guardar estos conceptos que pueden ser a veces muy nuevos para muchos. Pero sí, nosotros tenemos que hacer que todo lo que esté frente a nosotros, todo lo que sea el entorno, esté a nuestro favor. Entonces, desde la alimentación, tanto como decías, orgánica, como la alimentación a través de nuestra piel y la alimentación emocional, porque también nos nutrimos del entorno, tenemos que cuidarlo. Y eso está en nuestras manos. Todo lo que es los factores ambientales son modificables y depende de nosotros. Entonces, si podemos hacer cosas para mejorar nuestra vida y de hecho de forma preventiva hacia este tipo de enfermedades, sería maravilloso. Muchas gracias, Diana. Gracias a ti. Entonces, bueno, mis chicas, Nutri Oncológica, recuerden que ella es una doctora a nivel internacional, así que, ay, Diana, pero yo estoy en Chile, yo estoy en Ecuador. La divina digitalidad te va a brindar allí a la hermosa Karina para que te brinde asesoría, ya sea para ti o para tus seres queridos. Recordemos que la salud es integral y de manera integral también la podemos recuperar. Muchas gracias, hermosa, y muchas gracias a todos. Bendiciones. Chao, gracias.